justamente que se ha generado esta iniciativa. Y bueno, que dejó pendiente también, recordemos, es una de las asignaturas pendientes del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Platicamos con el abogado Carlos Ramón Campos Chávez, a quien le agradecemos por supuesto que nos tome la llamada. Abogado, ¿qué opinión le merece esta reforma electoral o este intento? Buenas Primero, tardes. muy buenas tardes, Marlene. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Saludo aquí a todo tu auditorio que nos está escuchando. Y bueno, entrando en materia, ¿qué le parece? A ver, permítame primero colocar el análisis en la mesa. Perfecto. Para entender y dimensionar la propuesta que comento, hay que destacar lo siguiente. Aún no hay una iniciativa como tal por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Poder Ejecutivo Federal, respecto a las reformas que quieran emprender al sistema electoral mexicano. El día de hoy anunciaron que en este caso el ex titular de la UIF, ¿no? la Unidad de Inteligencia Financiera, un personaje muy conocido en la izquierda mexicana, Pablo Gómez, va a encabezar la comisión, en este caso, de la propuesta, de donde va a salir la propuesta del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, de aquí viene el apunte muy importante. Para poder entender en este caso la intención o intentona, si me permiten el término peyorativo, de la presidenta Claudia Sheinbaum, hay que irnos a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de hace unos años, donde se intentó, y aquí hay dos grandes temas muy interesantes, ¿no? Que ahorita yo venía escuchando claramente que hacía referencia a Marlene, aquí hay dos temas que en la mesa de negociación puede complicar el consenso partidista para que la propuesta salga, y es eliminar las plurinominales, que es un tema muy delicado obviamente para los partidos que no ganan elecciones y que tienen que tener esos espacios para poder hacerse de espacios, en este caso de representación proporcional, más no popular. Y el segundo elemento, que es un tema de observación, requiere una observación política, económica, presupuestaria de manera muy importante, que es modificar el financiamiento a los partidos políticos. De ahí hay que irnos a la propuesta de reforma, en este caso del 96, que digo, han venido dándose ajustes, pero la génesis del sistema de financiamiento de los partidos políticos, que por cierto, que esto permitió, por mucho que en el 97, en el Congreso Federal, por primera vez la oposición rebasara al partido oficial, fue por la fórmula que se modificó para que los partidos, en este caso pequeños, pudieran competir con el sistema, en este caso con el partido oficialista, ¿no? En el 97 ganan en el Congreso, 3 años después ganan la presidencia de la República. Ahora bien, la pregunta que yo me hago ahorita es, ¿qué posiciones tendrán, en este caso, los partidos de la alianza, en este caso el Verde y el PT, para sumarse a esta propuesta? Uno de los, en este caso, de los dirigentes del Verde Nacional, hay una propuesta, Arturo Escobar se llama, una de las cabezas del Verde, hacía referencia, bueno, la propuesta de ellos es, elimina Turis, pero entonces nivelemos el sistema de financiamiento. Claro, porque para ellos es... Carlos, no Carlos. Puedes, adelante. Carlos, sí, era la pregunta que te iba a hacer justamente. Entonces, primero que las reformas electorales siempre eran propuestas por la oposición, no por el partido en gobierno. Históricamente es lo que nos dice la estadística. Por el otro lado, pues iría Morena de alguna manera solo, porque no creo que el Verde, que el Partido del Trabajo, pues se quieran hacer harakiri al decir, bueno, entonces yo voy a renunciar a mis plurinominales, que es donde ellos han podido avanzar y donde tienen representatividad, porque electoralmente pues no han avanzado muchísimo, que digamos. Coincido con tu apreciación, Marlene, completamente. Esos partidos tienen espacios gracias al actual sistema electoral como está diseñado. Y por eso tocaba el tema del financiamiento. O sea, por eso logro entender por qué en este caso el Verde dice, bueno, eliminamos pluris, pero nivelemos el financiamiento para que podamos competir en igualdad de circunstancias. Pero a ver,
y te agradezco mucho la acotación, Marlene, porque yo, no solamente es el PT y el Verde, los demás partidos que dicen, ¿no? El PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, al final de cuentas hay que aceptar lo siguiente, yo creo que, y digo, hago un comparativo internacional. Yo no sé si ustedes sabían que en Estados Unidos, y es un dato que yo también encontré hace poco, no tiene un sistema de representación proporcional. No, o sea, tú votas por el representante. Colegios electorales. Ganó la elección. Por los colegios electorales. Exactamente, pero ganaste la elección. Ganaste la elección. No hay de que, oye, la lista nacional, como se ha acostumbrado aquí, y que comentarlo, Marlene, porque hay que decírselo al público. Y la información es poder. Estos espacios han funcionado para poder llegar a negociaciones políticas. Claro. En muchas ocasiones, y si no es que la mayoría, estos espacios se lo dan a gente, y con mucho respeto lo comento, no deberían de ocupar esos espacios de representación. Porque atendiendo a la génesis de la representación proporcional en este país, hay que irnos a la reforma de 62 y a la de 77. La lógica era darle espacio a los partidos pequeños, pero también a gente que no tenía posibilidad de ganar una elección. Y llegaban los técnicos de la política o de la economía o del derecho a proponer. Pero hay que decirlo con mucho respeto. Esos espacios son ocupados o han sido ocupados o usurpados por personajes que, si bien es cierto, han entrado en negociaciones políticas, también hay que decirlo, no han apostado a la propuesta legislativa de altura que este país necesita. Claro. Y comentarlo también, a nivel entidad federativa, entidades federativas, pensando la propuesta vaya, pues también va a generar toda una, permítame colocarlo en esos términos, todo un terremoto al sistema político mexicano, a como lo hemos venido entendiendo hasta la fecha. Innecesario, ¿no? En este momento coyuntural, yo creo que innecesario. Pues te agradecemos mucho, Carlos Ramón, que nos hayas tomado la llamada. De verdad que es un tema muy amplio. Te vamos a hacer la invitación directa aquí en cabina para que vengas a platicar con nosotros, porque este tema va a seguir surgiendo y bueno, pues ya vienen 2 encuestadoras que probablemente van a estar justamente haciendo el levantamiento de la opinión ciudadana. Así que pues nos interesa mucho tu análisis experto con respecto a la reforma electoral. Muchísimas gracias, Carlos. A ti, Marlene, saludos a todo, muchísimas gracias. Un abrazo. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida, no se nos vaya.